Dios le bendiga. Nuevamente estamos con ustedes en este proyecto, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Ya hemos dicho que cuando usted quiera canalizar, me refiero a los que están en las redes, que no están presentes. Cuando quieran canalizar alguna pregunta, pues hay medios para hacerlo y nosotros gustosamente pues accederemos, ¿verdad?, a esta pregunta y responderemos como siempre dentro de la capacidad que Dios nos da. Y nuevamente estamos aquí con los esposos, la pareja del millón, ¿verdad? Y vamos a pedirle para los que no estaban anteriormente que ellos repitan su nombre en esta ocasión. Sí. Mi nombre es Francisca Martínez. Mi nombre es Daniel. López, ¿verdad? López. Ok. Pues nuevamente con ellos aquí, ellos tienen hoy unas preguntas y vamos a ver quién va a comenzar. Sí, yo tengo una pregunta, sobre todo que a mí me ha pasado algunas veces, sobre todo en los trabajos, que escucho comentarios, personas que dicen que no creen en la Biblia y en Dios. Y entonces me gustaría aprender yo de qué manera les puedo orientar o contestar. Amén. Sí. Es un caso, ¿verdad?, difícil cuando una persona dice yo no creo en la Biblia, pero que definitivamente en el fondo no es así. Es una forma como de rechazo a lo que podemos decirle y saben que somos cristianos. A veces nosotros los pastores no somos muy aceptados socialmente hablando, porque la gente dice que nosotros nos entremetemos en su vida y que siempre estamos aconsejando y tan cerrados para nosotros. Ahora, digo que es una situación difícil porque uno no puede imponer, ¿verdad? No puede imponer, usted no puede sentar a una persona ahí para que oiga algo que él no quiere y que dice que no cree. Aunque ese no cree, yo no creo, por ejemplo, que hayan ateos. Dicen que son, pero no son. En la práctica no lo son. Pero una cosa en este sentido es cómo uno puede ayudar a una persona así, ¿verdad? Pues lo primero es orando por esa persona. Siempre, porque nosotros no tenemos la capacidad de convencer. Quien convence es el Espíritu Santo. Pero sí tenemos la capacidad para decírselo al Señor. Señor, mira a Luisa o a Antonio, a Rafael, que son mis compañeros de trabajo. Porque con Dios hablamos así, ¿verdad que sí? Tú sabes la actitud de ellos y yo quiero llevar tu palabra, pero ellos se resisten, ¿verdad? Y no quieren oírlo. Además de orar, entonces, la otra cosa es el testimonio. ¿Sí? Porque cuando nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, hacemos notar en ellos que no vivimos una vida muy clara en el sentido como cristianos, entonces eso fortalece la vida la actitud de ellos. Tú ves, y no sé si han oído eso, tú ves, por eso yo no voy a la iglesia. Dicen algunos, porque ahí son unos hipócritas. Esa es la palabrita que más se usa, que somos hipócritas. ¿Verdad? Pero, como decía un pastor a uno, pero no se apure, ven que todavía cabe uno más. Oye, no. Así que, pero entonces es un asunto más que si a mí humanamente me rechazan, entonces yo voy a acudir a Dios para que el Espíritu Santo obre en la vida de esa persona. No puedo obligarlo, no puedo forzarlo, pero sí puedo presentárselo a Dios. Tampoco decirle a ellos, estoy orando por ti, tampoco. ¿Verdad? Orar en nuestras oraciones diarias para que Dios, ahora,
si un día usted quiere llevarle un tratadito, mírale eso, a lo mejor lo leen, o un Nuevo Testamento, o una Biblia, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros no podemos rendirnos. Hay fórmulas que Dios tiene para llegar a esta persona. Nosotros somos los instrumentos de Dios y Dios nos da la manera como hacerlo. Nosotros hablamos con Dios en nuestras oraciones, decimos, Señor, mira, ¿y ahora qué hago? Yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que oremos, que testifiquemos, que a veces que seamos buenos amigos, eso es bueno, fieles amigos, que no tengamos tachas delante de ellos. Tacha es como que nos supriman. Entonces, poco a poco, Dios va a ir haciendo las obras. Dios va abriendo la puerta de la mente de ellos para que nosotros penetremos con sus palabras. Pero no es un asunto que usted ni yo puede hacer. Es una parte que le dije, orar, testificar, ser buenos amigos. Quizás eso le hace abrir, ¿verdad? Porque ellos tienen que ver que en nosotros hay unas cosas que ellos no tienen y que es bueno. Eso es lo que yo podría decir en cuanto a eso, hermano. Amén. Gracias, pastor. Sí. Si no tiene más nada que añadir, entonces demos lugar a la pregunta del hermano Daniel. Sí, quiero dar las gracias en este momento a Dios por estar con mi esposa haciendo preguntas para que nosotros crezcamos espiritualmente. Le doy gracias al pastor. Y mi pregunta es, tengo un versículo en el libro de Mateo, capítulo 17, capítulo 5, versículo 17, que Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley. Y mi pregunta es, que si nosotros todavía vivimos bajo la ley. Bueno, el término, lo que Jesús está diciendo, el término abrogar, es como rechazar la ley. Y como decíamos anteriormente, en otra parte que estuvimos hablando, la ley, ¿verdad?, que dada a Moisés, fue dada por Jesús. ¿Verdad? Pero esa ley, recuerden que Israel, la nación de Israel vivió 400 años, y más de 400, en Egipto, y eran esclavos en Egipto. No eran una nación, como dice Pedro en una de sus epístolas, que Pedro dice, nosotros no éramos pueblos. Pero ¿qué pasa? Que de cuando Dios libera a Israel en Egipto, que pasan el Mar Rojo, que ganan el Egipto, y que duraron 40 años para llegar a la tierra prometida. En ese tiempo, lo que Dios pretende es formar, dar como reglas, maneras, ¿verdad? Y comienza con los 10 mandamientos, ¿verdad? Quizás ellos nunca habían oído que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre mientras estaban en Egipto, que es parte del decálogo de los 10 mandamientos. Pero ya una vez salen, Dios establece primariamente 10, ¿verdad? No tendrá dioses ajenos delante de mí, etcétera, ¿verdad? Ahora más adelante, el libro de Levítico muestra una serie de leyes que eran para su época, como por ejemplo leyes como si tú ves una vaca, un toro que se anda por ahí y no debe de tomarlo porque posiblemente, leyes de convivencia, por así decirlo. Pero el decálogo, los 10 mandamientos, son dados por Dios, ¿verdad? Para nosotros, para el pueblo de Israel, para nosotros en este tiempo. Y eso viene directamente de Dios. Entonces, nosotros, cuando hablamos de ley, ¿verdad? Muchas personas incluyen esas leyes en Levítico y esas cosas, de las cuales nosotros no tenemos que vivir, pues, aplicar, porque eran leyes para las circunstancias de ellos.
Ahora, los 10 mandamientos es para todo el mundo en todos los tiempos. Pero de los 10 mandamientos, nadie hasta hoy, con excepción de Jesucristo, ha podido guardarlo. Nadie ha podido guardarlo, ¿verdad? Porque todos no. Pero ¿qué pasa? Que entonces, ahora, como dice en Jeremías 31 y 31, hay un nuevo pacto ahora, que es el pacto de la gracia. Entonces nosotros no tenemos que responderle a la ley, pero nosotros sí estamos ahora, a través por la gracia de Cristo, Él nos ha capacitado para vivir, ¿verdad? Conforme a esa esencia, ¿verdad? Porque nosotros no adoramos imágenes, no tenemos otros dioses. Nosotros debemos de amar al prójimo, ¿sí o no? Nosotros debemos de honrar a nuestro Padre. Nosotros no debemos de matar. Nosotros no, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Pero a través de la gracia las cosas se ven un poco diferentes. Ahora la gracia de Dios nos capacita para nosotros vivir de la manera que Dios quiere. Jesús está diciendo, yo no vine para abrogar esa cosa, para destruir esa cosa, porque quizás diría Jesús, bueno, porque yo mismo fui que la di, nosotros, ¿verdad? Pero nosotros ahora no respondemos a la ley, porque por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia. Y dice en Santiago 2:10, que si guardare toda la ley, lo cual es imposible, pero ofendiere en un punto, eres culpable de todo. Entonces, si fuera para responder a la ley, todos estaríamos condenados. Pero ahora, a pesar de que, como cité a Efesios una vez anterior, que en el 2:1, que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuáles eran nuestros delitos? Lo mismo de siempre. Éramos mentirosos, éramos egoístas, éramos avaros, pero Dios, a través de su gracia, ¿verdad?, nos perdona y nos transforma, porque entonces ahora viene que Dios, además de la justificación, que cuando nos perdona, viene la regeneración, que nos va regenerando, nos va ayudando, y la santificación, hasta el punto que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Siempre decimos, ser cristiano no es ser perfecto, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Pero dice primera de Juan, que siempre debemos de vivir confesando, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, en el tiempo donde estamos, hay personas por ahí, los sabatistas, que pretenden, ¿verdad?, enseñarnos que hay que guardar la ley. Nosotros, es como yo digo, que mi mamá, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, que yo era renuente a tomarme un calmante o una aspirina o así, ¿verdad? Yo no lo quería tomar, pero mi mamá lo molía, la pastillita, y nos le echaba en un vaso de té. Y yo no lo veía, pero ahí estaba. Eso pasa. El Señor, nos tomamos o vivimos conforme a lo que Dios ha establecido, pero no para guardarlo, porque ahora la guardamos, pero inconscientemente, por utilizar un término, porque ahora a través de la gracia de Jesucristo, ¿verdad?, nosotros tenemos la capacidad de tener amor, de amar a nuestro prójimo, ¿recuerda?, de amar a Dios. Y eso no porque nosotros tenemos capacidad, sino porque Dios en su gracia, en la transformación que nos da el Espíritu Santo, podemos hacerlo. O sea, Jesús está diciendo que no vino a destruir la ley, porque otra cosa interesante de la ley es que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro. Que Pablo dice, si la ley no nos hubiese enseñado lo que es adulterio, viviríamos conforme al adulterio. Pero la ley nos dijo que no debemos. La ley nos dijo que no, y Jesús nos dio la capacidad
para vivir, para rechazar lo que no es de Dios y para vivir conforme a su gracia, a su amor. Amén. 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 Sí. Bien, pues entonces nos alegra haberle tenido en 2 ocasiones aquí, ¿verdad? Sí. Esperamos que el Señor nos siga ayudando, que todos sigamos aprendiendo y que podamos en nuestra vida, conforme a esta respuesta y a esta pregunta, pues crecer, porque estamos en eso, creciendo cada día. Así que el Señor nos bendiga a todos los que están en las redes, los que estamos aquí, y que la gloria sea para el Señor. Amén. Amén.